Muchísimas gracias, Trini. Espero no defraudar ante esta tan cariñosa presentación. Voy a entender, creo, mejor, que creo que se va a decir. Ya se ha quitado el sonido ese de fondo. Pues la verdad es que además creo que a lo largo de este ciclo, de todas estas conferencias, sobre todo a partir de enero, cuando nos fuimos centrando en este periodo de época romana, no lo fui consciente cuando se eligió el calendario, pero ahora sí que creo que es muy interesante que llegue esta conferencia en este punto, en el sentido de que hemos ido viendo a lo largo de todas las conferencias precedentes, y sé que muchos de ustedes nos han acompañado los jueves y seguro que nuestros seguidores también del canal YouTube han ido siguiendo las diferentes conferencias, y creo en ese sentido que es un punto interesante porque me ahorro mucho contexto de los casos particulares que vamos a tratar hoy. Y lo digo porque hemos hablado aquí a lo largo de estas conferencias de la lenta liberación y de las capacidades que fue adquiriendo la mujer en época romana, sobre todo a partir de época de Augusto, en relación a su patrimonio, en relación a la capacidad de ostentar negocios, es decir, ¿no? De ese desarrollo, más allá de lo que las fuentes primigenias nos comentan sobre sus posibilidades. Y en ese sentido creo que este tema también es buen reflejo de eso. Evidentemente yo me acerqué al tema de Mosdigmatura, sobre todo porque, esperaros un segundo, sobre todo porque son casos que llamaron mucho la atención de varios investigadores, especialmente a través de Martin Kitzer, porque eran ajuares muy espectaculares. De normal sabemos que en los ajuares funerarios, las mujeres, vamos a hablar siempre de ámbito femenino, por supuesto, no se depositaban joyas o elementos valiosos por el propio valor en sí de los objetos, ¿no? Lo normal es que un ajuar funerario cuente con una serie de objetos rituales, también parte del ajuar personal, pero son piezas muy contadas. Un anillo, un colgante, no el set de joyas que podría pues mantener, ¿no?, una matrona de una posición socioeconómica importante, porque lógicamente, como decimos, esos objetos son muy valorados en sí, y conocemos bien por las fuentes, a través del digesto, sobre todo, cómo estos objetos eran heredados de madres a hijas, como sigue siendo habitual en nuestra sociedad. Entonces llamaba la atención, como digo, una serie de ajuares en los que de repente aparecían toda una suerte de objetos preciosos, entre ellos joyas, pero también veremos como elementos del tocador, elementos, veremos ahora, ¿no?, muy reflejo de lo que iba a ser esa matrona, ¿no?, esa matrona con todos los implementos que requería. Como digo, fue un tema muy destacado en el trabajo de Martin Kitzer, pero que también han trabajado Bedini a través sobre todo del estudio de la tumba de Valerano. En el ámbito hispano, pues el profesor Vaquerizo Gil, sobre todo a través del estudio de las terracotas figuradas del ámbito cordobés, también Sevilla Conde en los últimos tiempos, especialmente el ámbito de la Tarraconensis, incluso Cortesao Silva en el ámbito específico de Mérida, pero ya estudiando a través de las incineraciones la posible identificación de esta situación de jóvenes fallecidas de manera prematura en el ámbito, como digo, meritense. Claro, este concepto de moris matura ilustra lo que nos refiere es esto: una joven que ha fallecido antes de llegar a su madurez, ¿no?, antes de llegar a un punto entendemos, de alcanzar el previo a la etapa adulta, y que no ha sido desposada. Ese es el concepto que refleja Moris Matura Inusta y que recogen las fuentes como Tertuliano, como veremos a continuación. Esto se refleja en la arqueología, bien, veremos ahora a través del ajuar, a través de unos ajuares que, como digo, suelen ser muy destacados. ¿Por qué? Porque no van a dejarlo en herencia a sus hijas, y por tanto estas jóvenes que han fallecido antes de desposarse se entierran con todo su ajuar, con toda su dote, y van a entregar como parte de su dote, ¿no?, en ese contrato matrimonial.
Esto también, como digo, se refleja en las fuentes escritas y en las fuentes epigráficas, aunque nosotros fundamentalmente nos centraremos en el ámbito de los ajuares, que bueno, pues la parte que yo me he acercado a este concepto por el interés que tenía en relación a las joyas. Pero para que veamos todos los casos que veremos a continuación, veré en algún caso en el que hay alguna duda, alguna problemática, que existe, evidentemente. Nos referiremos, como digo, en cualquier caso siempre a la misma situación. Jóvenes que han fallecido en edad muy temprana, de 0, 6, 8 años, incluso 16, 18 años, de acuerdo a los estudios antropológicos, que no estaban desposadas y que se hacen enterrar con todo el ajuar que iban a llevar a su dote y que se componen, como veremos, de objetos preciosísimos. Pero estos objetos preciosísimos lo que en realidad son muy valiosos porque nos reflejan el ideal de perfectísima fémina que bien recordaba la profesora Milagros Caballero en la conferencia pasada, ¿no? Porque en esta tabla, que entiendo que ustedes no podrán ver, pero ya les digo que muchos de los ejemplos que recoge Martin Kitche, pues la joven Creperia, la Vestal Cocina, la de joven de Valerano, del ámbito hispano, solamente recogía el caso de la niña de Tarragona, que también veremos aquí. Clasificaba todos los objetos que se encontraban en estos ajuares y los iba organizando, ¿no?, por joyas, elementos de escritura, elementos de set relacionados con la actividad textil. Y nosotros de alguna manera como veíamos efectivamente que como decimos, que todo esto, clasificación del ajuar tipo de Mos de Inmatura y Nupta, estaba reflejando lo que es el ideal de matrona. Por un lado las joyas y todos los implementos del tocador, con una pieza clave como es el espejo, ¿no? Con toda esa suerte de connotaciones de singularidad de estos objetos, pero también los sets de escrituras, cálamos, estiletes que aparecen en estos ajuares, que reflejaban que eran jóvenes de una alta posición socioeconómica, que tenían acceso al aprendizaje de la escritura y la lectura y que se reflejaba, ¿no?, depositando esos objetos ahí, ¿no? La idea también de matrona docta que refería la profesora Milagros Caballero, ¿no?, para dar lugar a una buena enseñanza a tus hijos. También los instrumentos textiles. Hemos referido aquí a lo largo de todas estas conferencias, ¿no?, la importancia de esta actividad ligada al ideal de mujer en época romana. Esta actividad que estaba muy subordinada porque debía dedicarse muchísimas horas para hilar el hilo, para confeccionar un tejido, y que de alguna manera, según algunos estudios más referidos al ámbito específicamente del género, ¿no?, concuerdan en entender que era una actividad que de alguna manera posicionaba a la mujer en esa situación en la que te dedicabas horas y horas a tejer y no había otra actividad, ¿no? Y Augusto, pues ya sabemos de Augusto que se jactaba, ¿no?, de vestir túnicas confeccionadas por los miembros de su propia familia. Si remontamos más a la idea de Penélope tejiendo y destejiendo todas las noches esperando Ulises, es una actividad propia de las mujeres y muy ligada al ideal de matrona. Y luego otra serie de objetos que manifiestan el hecho de que estamos ante una mujer muy joven o una niña, como son todas las suertes de objetos ligados a las miniaturas de pequeñas vajillas, las propias muñecas, cistelas para recoger para guardar todos estos amuletos, y que preparaban a la mujer como objetos que preparaban, ¿no?, para lo que iba a ser su futura vida en adulto, ¿no? Todos, como digo, todos estos objetos están clasificados en el trabajo de Stephanie Martin y de alguna manera, como digo, vienen a reflejar lo que era el ideal de perfectísima fémina, que, como digo, en el caso de Inmatura y Nupta está reflejado en las fuentes, sobre todo siempre se recoge este texto de Tertuliano, pero que buceando y
y teniendo cierta sensibilidad hacia las fuentes escritas, se recogen multitud de elementos, ¿no? Se recogen multitud de referencias que efectivamente nos hacen ver esta trágica situación que se encontraba una familia, y que porque fuera una mujer a veces pensábamos que tenía menos valor, ¿no? Las mujeres no recibían la trianómina desde en su nacimiento. Lo cierto es que los textos nos reflejan el dolor lógico de la familia, ¿no? Así, por ejemplo, Plinio el Joven, en una de sus cartas, recoge el caso de un amigo suyo que tiene esa trágica situación en la que una hija había fallecido a una edad muy temprana, ¿no? Y viene a definir perfectamente cómo dice, y ordenando que la suma de dinero que iba a gastar en vestidos, perlas y joyas, es decir, la suma de dinero que iba a gastar en la dote de la mujer, ahora se dedicase a comprar incienso, ungüentos y perfumes. No había todavía adquirido la dote, por tanto, si no, probablemente lo tendríamos como un ajuar de inmatura, de mos inmatura, pero en este caso no. Efectivamente, el padre que iba a preparar a la mujer y que iba a dedicar toda esta suma de dinero a joyas y adornos, pues ahora ante la situación dolorosa de perder a su hija, ha decidido gastarlo en todos los rituales que acompañarían a su funeral. Y como uno de los elementos, como digo, que diferencia el caso de una moza inmatura es el hecho de que sea una joven. Y entonces ahí aparecen toda una suerte de objetos, como decíamos, vajillas en miniatura, elementos en miniatura y sobre todo las muñecas. Las muñecas reflejan ese juego, ¿no? de recreación en el que las mujeres lo vestían, las adornaban, veremos, y que también les enseñaban a entender su cuerpo, cómo eran físicamente, porque veremos que sobre todo las muñecas de finales del siglo II y del siglo III, avanzado hasta el IV, son muñecas muy naturalistas que reflejaban perfectamente la anatomía femenina, y en ese sentido se cree que también permitirían ayudarlas a reconocerse. Y estas muñecas, en el momento de ir a desposarse, eran ofrecidas a los dioses, eran ofrecidas como rito de paso fundamental que era para la mujer el matrimonio. Y se entregaban representando el hecho de que iban a dejar de ser niñas para convertirse en mujer. Y ahí son muy abundantes también las fuentes en las que podemos reconocer este proceso, ¿no? Desde la antología palatina, remontándonos a época helenística hasta, como digo, bueno, pues toda una suerte de referencias en las fuentes. Pero sin duda la antología palatina, el caso de Timatera, es muy bonito, ¿no? Porque dice que ha dedicado su bola o su pelota, dependiendo de la traducción que queramos hacer, sus panderetas y sus instrumentos musicales que como juego tenía entre sus manos, la redecilla que sujetaba su cabello y sus muñecas con las vestiduras como convenía a ella virgen, a la diosa virgen. También el concepto de Virgo, de virgen, que tiene muchos matices y muchos diferentes significados, depende del momento, depende del contexto. Veremos cómo es una imagen que también refleja este caso concreto de las mortimatura inusta, ¿no? Y devenir de la entrega de las muñecas al ámbito público, a este rito de paso que se haría de manera pública, ha sido propuesto para el caso de la muñeca de Segóbriga. Veremos ahora a continuación toda una suerte de magníficos ajuares, sobre todo de Roma, en las que aparece esta muñeca en la tumba, ¿no? Porque es este momento en el que podemos cristalizar o congelar el momento en el que fue enterrada a estas jóvenes fallecidas de manera prematura, pero en el caso de Segóbriga es de las pocas muñecas que han sido halladas en contexto fuera de las tumbas y que fue encontrada en la Basílica de Segovia, en la zona del foro, y que por tanto, aunque fue encontrado en un nivel de relleno, Martín Almagro, que la publicó, refiere, ¿no?, la posibilidad de que esta pieza estuviera relacionada con, ¿no?, en ese contexto de rito de paso en el que la niña entrega la muñeca porque va a desposarse, ¿no? Y esta preciosidad de la imagen de
del peinado, que aunque está fragmentado, pero bueno, que permite perfectamente datarlo a partir de época severiana. Con todas las muñecas tenemos, como digo, toda esta suerte de miniaturas, entre ellas está magnífico conjunto de la tumba de Julia Grafis, del que fue excavado, se conserva el ara, y todos estos pequeños objetos en vajilla que, como ven, recrean toda una suerte de piezas de aparato en bronce, ¿no? De los cuales reconocemos perfectamente los objetos de la vajilla del modelo del que toman estas miniaturas el modelo. Y junto a ella, bueno, pues también el Alarium de Pesaro. Es decir, se conocen bastantes ejemplos de este tipo de tumbas en las que aparecen todo esto, un conjunto de miniaturas de vajilla que parecen que estarían ligadas incluso en el Alarium de Pesaro con el complemento de una casa de muñecas, podemos decir, ¿no? Lo que hoy reconoceríamos como una casa de muñecas. En el caso del Alarium de Pesaro sí que hay cierto debate, cierta controversia, porque había uno de los objetos que aparecía en el conjunto, era un caballo, y entonces pues parecía que a lo mejor también podía estar relacionado con la muerte de un joven, en este caso masculino, pero parece que, bueno, esto es la problemática de la historiografía que arrastramos. Cada vez, bueno, pues se reconoce mejor que evidentemente este tipo de conjunto está ligado al de niñas jóvenes, ¿no? Uno de los conjuntos más sobresalientes de esta situación que les venimos comentando es el Afar de Creperia, ¿no? Que se encuentra actualmente expuesto en la Central Montemartini, y en el que sus restos fueron hallados en un sarcófago en cuyo frente aparecía esta escena que ven, que parece que ha sido interpretado como la joven Creperia en su momento de fallecimiento, y sus padres, ¿no?, lamentando esta situación. Además, se habían realizado toda una suerte de tratamiento post-morte, podemos decir, que había hecho que permaneciese embalsamada o momificada, pero permitió también la conservación del cuerpo, ¿no?, identificar este momento entre los 17 y 19 años, que sería cuando falleció, ¿no? He puesto esta foto de conjunto para que vean un poco la escala, porque iremos viendo ahora algunas piezas de manera así individual, pero para que vean la escala, porque son piezas que reflejan, como decimos, creo yo, de manera muy elocuente lo que venimos hablando, ¿no? De cesta de Emma, ¿no?, que suerte a los procesos que siguió y el estado de conservación que tuvo, pues permaneció dentro del sarcófago, dispuesta sobre la cabeza de la joven Creperia. Todo el set de joyas, ¿no?, desde este collar con cuentas de berilio, este entalle precioso cercado para servir como colgante, ¿no?, el juego de pendientes, incluso el juego de anillos. Se ha dicho, ¿no?, que esta descripción de Filetus en uno de ellos podría ser incluso el de su prometido. Ahí ya, bueno, pues es más difícil, ¿no?, que la arqueología nos demuestre este tipo de cosas, pero bueno, es atractivo pensar en esa idea. Incluso estos dos juegos de anillos, que tienen un diámetro muy inferior, porque veremos a continuación cómo formaban parte del propio set de la muñeca. También esta caja espectacular con el trabajo de Taracea, un espejo que no sé si recordarán, pero es de un pequeño tamaño, los dos pecten en marfil, y este uso con la fusayola en ámbar, que sin duda alguna no eran objetos utilitarios, ¿no?, pero que el uso junto a la fusayola lo que nos está recordando era la actividad textil del hilado, ¿no?, de esa actividad que, como digo, a la que debían dedicar horas y horas hasta conseguir una bobina de hilo. Y la muñeca, sin duda alguna, una de las más espectaculares de las conocidas en el repertorio romano, una muñeca realizada en marfil, totalmente articulada, que, como ven, parece que conservaba ese anillo con la llave, anillo llave, dispuesta sobre la mano de la muñeca, que probablemente
iría también vestida y de lo que, sin embargo, de esto se conserva mucho peor. Este es un modelo que, como veremos a continuación, de muñeca clásica de esta época, de segunda mitad del siglo II, del siglo III, en el que, como les decía anteriormente, es absolutamente naturalista. Los senos, los glúteos, las caderas, el ombligo, los elementos claves de la anatomía femenina. Otro de los casos singulares de Roma es la joven de Gratarosa, también conocida como la momia de Gratarosa por el estado de conservación en el que se encontraban sus restos cuando fueron hallados de manera fortuita en la vía Acacia, con este espléndido sarcófago en el que hay una suerte de escenas, entre ellas una de Dido, Eneas y Ascanio, también escenas de cacería, y que bueno, han sido interpretados también como escenas, ¿no? Que venían a recordar estos momentos, ¿no? Perdidos, ¿no? de la juventud, ¿no? En cualquier caso, sin duda, volvemos a destacar el conjunto del ajuar con el que se hacía acompañar, desde este collar de zafiros, el conjunto de pendientes sencillos y este anillo que conservaba todavía los hilos dispuestos sobre la parte trasera del aro, para reducir su tamaño, que eso yo recuerdo de práctica de pequeña, ¿no? Cuando te regalaban un anillo que era un poco grande y te ponías unos hilos, ¿no? Para que te ajustara al dedo, ¿no? Pero claro que estaba ya preparado para cuando fueras adulta, evidentemente, porque una pieza así, pues de pequeño tamaño no se regalaba a una niña, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente son, como digo, bueno, como ven, espectaculares algunos de estos ajuares. Y todo un conjunto de pequeños objetos de ámbar. El ámbar, ya saben, hemos hablado aquí alguna vez sobre él, una de las materias de origen orgánico, pero considerado piedra preciosa, ¿no? Por las cualidades a las que se le atribuían. Ya nos dice Plinio, ¿no? Que un objeto de ámbar llegaba a costar incluso más que varios esclavos, ¿no? Pues todos estos objetos, pequeños píxides, pequeños ungüentarios que acompañaban a la joven de Gratarosa. Y por supuesto la muñeca. De nuevo, como ven, una muñeca articulada, realizada en marfil, en un perfecto estado de conservación y que reconoce, como volvemos a ver perfectamente, la anatomía femenina. Otro de los casos singulares es la joven Doganela. Aquí en estas fotos malas, pero bueno, en mi cámara, no daban una vitrina solo para acompañar todos los objetos que formaban parte de este magnífico ajuar, y que tiene también algunas concomitancias con algunos ajuares emeritenses que veremos. Las joyas, desde luego, son espectaculares, dos collares, no unos dos collares con berilios, este anillo con granates engastados, además con esas formas ya sobresalientes que nos están anunciando ya lo que es la moda de Interrasile del siglo III, y toda esta suerte de objetos en ámbar y en cristal de roca, que bueno, pues nos recuerdan por un lado todas las cucharillas que formarían parte del tocador femenino, estos ungüentarios, estos objetos pequeñas formas como la concha que pueden ver aquí, los ungüentarios de nuevo en cristal de roca, el esquifos en cristal de roca, maravilloso, y los usos en ámbar, que de nuevo vienen a compensar. Eres niña, tienes los muñequitos, pero te vas a preparar, vas a ser una mujer que tienes que ir preparando tus objetos del tocador, tienes que ir preparando tu uso para la actividad principal como buena matrona, que es la actividad textil. La caja, los herrajes de la caja y los complementos de la caja. Eso también es interesante porque son objetos que habitualmente no se tienen tan en cuenta, estos pequeños herrajes que formaban parte de las cajas habitualmente de alma de madera que veremos a continuación, y que también refleja estos cofres, ¿no? Estos cofres en los que se albergaba todos estos maravillosos objetos. La joven de Valerano, que ya sí es una excavación reciente, desde los años 90, fue estudiada por Bedini y fue la que dio pie a su trabajo específico en el ámbito de estos ajuares. También fue hallado en un sarcófago sencillo,
con todos los objetos dispuestos, algunos de lo que era el adorno personal dispuestos en su colocación primigenia, y a los pies toda otra suerte de objetos que veremos a continuación. Este es para que vean también en conjunto todo el ajuar que acompañaba a la joven de Valerano, y entre ellos, bueno, pues este magnífico set de joyas en el que aparece pues el collar con zafiro, con una serie de también este collar que es espectacular, con esmeraldas y la lúnula, ¿no? Ese elemento tan ligado a la mujer como objeto. Si podemos decir de alguna manera, habitualmente se suele decir que los niños llevaban bulas y las mujeres la lúnula, ¿no? La luna ligada al cuarto creciente, ligada al ciclo lunar, ligado al ciclo menstrual, y que era elemento protector característico de la mujer. Pero también todos estos broches que, como ven, iban engastados tanto en entalles como en camafeos, todo este juego de anillos, entre ellos uno con diamantes, sin duda alguna una pieza excepcional dentro del repertorio conocido de las joyas de época romana. Estos brazaletes que llevan también zafiros engastados, incluso este colgante cuyo grabado está un poco perdido, pero que también reflejaba el retrato de una fémina. El set, como ven, es espectacular, pero además se acompañaba con toda una suerte de hilos y de elementos de cuentas que parece que estarían, por un lado, constituyendo una redecilla de cabello, un retículum, y por otro lado también una serie de elementos que parece que formarían parte de la túnica y que irían aplicados sobre la túnica, ¿no? Y cuya conservación pues es también bastante excepcional. Y junto a ellos también estos tres elementos, lo que hablábamos, el espejo, un espejo en plata, pesado. En la parte trasera aparece una inscripción con el peso incluso que tenía en plata esta pieza, y estas dos agujas de ámbar, de nuevo el ámbar, por el valor del material, por el valor protector y profiláctico del mismo, y esta estuche en forma de concha, en forma de pecten, que reproduce la habitual que tendríamos otras mujeres, como era el típico pecten, concha utilizada por eso, como estuche cosmético, como incluso como joyero. También elementos del herraje, de la capsa, todos estos la mayoría de estas fotos están tomadas del trabajo de Bedini, ¿no? Y la muñeca que se conserva en este caso de la joven de Valorano más fragmentariamente, pero también vemos la calidad del trabajo de Boraria del mismo. Y también la vestal cocina. Esto es un caso muy particular que, siendo particular, viene a refrendar la cuestión general, ¿no? De acuerdo a su epígrafe, falleció con 66 años, era vestal, por tanto era virgen, no desposada, pero en su ajuar se hizo enterrar con una caja, ¿no? Sí, un estuche realizado en ámbar y con esta muñeca. Es decir, que ella, que no, aún siendo ya madura, podemos decir, es decir, contaba con 66 años, pero sí no había de alguna manera madurado en el sentido de haberse casado y haber pasado ese rito de paso, como decimos, tan importante para la mujer. Y por tanto, en su tumba se hizo enterrar con esta muñeca y esta caja de ámbar. La muñeca que, si entramos en detalle, realmente llama la atención el adorno que acompañaba a esta muñeca, con un collar de eslabones de 8 pequeñitos, y tanto los brazaletes como los adornos de los tobillos, también realizados en oro con un hilo vuelto, una auténtica preciosidad. Como ven, de nuevo, ¿no? La representación del pubis, de los senos, son piezas absolutamente naturalistas. En este caso, bueno, además el peinado, cada uno de los peinados de las muñecas, en este caso, por reproduciendo el modelo de Julia Domna, ¿no? Que también han ayudado, ¿no? Sobre todo a datar estos conjuntos, porque la representación de las figuras no solamente es naturalista en el aspecto anatómico, sino también en el peinado y en la identificación, ¿no? de la figura. Fuera ya de Roma,
quería aprovechar la ocasión, sinceramente, para hablar de la Dama de Calatis, en la que traigo fotos muy malas porque son artículos muy antiguos que fueron publicados, pero que realmente creo que merecen la pena por lo espectacular del conjunto de la Dama de Calatis. Algunas fotos he conseguido en color, así que bueno, como verán, como pueden ver, ¿no? El sarcófago era un sarcófago pétreo dentro del cual había otro en madera, y que por las condiciones de conservación del mismo permitió que muchas de las piezas que formaban parte del espléndido ajuar que acompañaba a la Dama de Calatis, pues lleguen, como verán ahora, como han llegado hasta nosotros, ¿no? Estaban dispuestos elementos muy singulares sobre ella. De hecho, hubo estudios paleobotánicos, estudios de la identificación de las coronas de flores que acompañaban sobre ella, la túnica, la mortaja con elementos de hilos de oro, es decir, todo espectacular, el estado de conservación y que permitió estudiar, como digo, la Dama de Calatis. Entre ellos, bueno, pues varios pares de sandalias, este set de joyas, bueno, pues varios collares, el brazalete, los juegos de pendientes y el anillo, no falta absolutamente nada. Estas cajas, que como ven se conservan en un magnífico estado de conservación, traía también la abierta para que vean que eran cajas en el que aparecían compartimentaciones interiores, y en uno sobre todo estaban guardados los vidrios que formaban parte del ajuar, y en otros sobre todo también se acumulaban los objetos relacionados con la actividad textil, ¿no? Pero sin duda alguna la impresionante estado de conservación de la madera, de la taracea que está trabajada sobre la caja base, pues creía yo que merecía la pena traer a la Dama de Calatis. También por este magnífico cuenco bicónico, siguiendo la nomenclatura emeritense, ¿no? Con asa torsa móvil, que Pilar estudió el ejemplo emeritense de manera magistral, y aquí de nuevo vimos, ¿no?, la luz sobre este tipo de piezas, porque el cuenco de la Dama de Calatis lo que conservaba eran flores secas que formaban parte de este ritual que acompañó a la joven, ¿no? Y que, bueno, pues nos puso sobre la pista también para el caso del juego de la antigua, ¿no? Otro, como digo, este set de vidrios y también objetos ahora relacionados de nuevo con la actividad textil, ¿no? El uso con la fusayola, el peine, el telar reducido de placas articuladas que servía para hacer tiras decoradas, en fin, todo un set, una serie de cucharillas, el espejo, un trípode con una pequeña lucerna en bronce, es decir, como digo, yo creo que de los ajuares más espectaculares de fuera de Roma, ¿no?, que conocemos. También esta estela de Primila es muy interesante, ¿no? Más allá de, bueno, de recordarnos el fallecimiento de esta joven, de la que no se dice la edad, pero que es su padre el que dedica a la memoria de esta joven, por tanto entendemos que no está despausada. Además, bueno, el rostro y la forma en la que se representa esta joven, pues es bastante elocuente, ¿no?, de la juventud con la que dejó este mundo, pero quería destacar sobre todo porque aparece en esa situación tan concreta, ¿no?, escogiendo una píxide, bueno, en este caso una caja cuadrangular, sacando un collar de lo mismo. Ella misma aparece adornada con un collar, con pendientes, y bueno, vuelve nos devuelve una imagen como de preparación, ¿no?, justamente en ese momento en el que iba a ser una mujer madura, con todo su set de joyas preparado, y representando el estadio, ¿no?, familiar en el que se encontraba, pues en ese momento en el que desgraciadamente abandona este mundo. Y en ámbito hispano, ya acercándonos un poco porque debería ir acelerando, sin duda alguna de los ajuares más espectaculares que se han encontrado en los últimos años es el de la joven de Cádiz, en este caso es por incineración, como digo, fue allá en los años 90 y nos devolvía este espectacular ajuar en el que se combinaban a la par toda una suerte de objetos de cristal de roca y de ámbar
que volvían de nuevo a recordarnos pues eso, ungüentarios, pequeños juguetes, pero también las pinzas típicas de depilación, incluso aquí pueden verlo mejor, este pequeño ungüentario en ágatas, y esto en realidad eran dos pequeños espejos que parece que estarían relacionados más con el juego de muñecas que con el propio uso de la niña, realizados en ámbar, imitando esta labor de cestería. Como digo, son dos pequeños espejos. Y también toda una suerte de hilos de oro, de fragmentos que fueron abordados en su restauración por el Museo de Cádiz y que devolvieron esta forma de hojas de hiedra que reconocemos muy bien en la iconografía como formaba parte de un tipo de tocado específico. También la muñeca de Tarragona, sin duda alguna, ha sido un ítem en la arqueología hispana, de acuerdo a su excavador, que claro, fue en los años 30, creo recordar ahora mismo, se me va, pero bueno, creo que sí que años 30, cuando hacen esta excavación de la inmensa necrópolis cristiana de Tarragona, y uno de los sarcófagos, este en concreto, sencillo, con estrígiles, aparecía una niña, según su excavador, 5 o 6 años, con una túnica de ribetes de oro, volvemos de nuevo a insistir en los mismos lugares comunes, y que acompañaba esta magnífica muñeca articulada que sin duda alguna está al mismo nivel que las que acabamos de ver de la propia capital. También Pilar Caldera me puso detrás de esta espléndida epígrafe de Segóbriga, que tiene poco que ver o no mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Pero que en su epígrafe, ¿no?, le venían a denominar inmatura. En este caso son sus padres y su esposo los que dedican el epígrafe, por tanto sabemos que estaba ya desposada. Pero probablemente su fallecimiento prematuro, es decir, joven todavía, probablemente el no haber sido madre, el no haber tenido hijos, es el que hace que precisamente en su epígrafe aparezca como inmatura, ¿no? Como con esta denominación. Ya situándonos en Mérida, he tardado, perdonad, en llegar, porque creo que es muy importante ver estos magníficos ejemplos para ver nuestros casos particulares. Claro, parto primero de los casos que conocemos por epígrafe, porque en el caso de los depósitos funerarios es mucho más complicado. Normalmente no contamos con estudios antropológicos que certifiquen que estamos ante un cadáver, una persona joven de la edad que es mujer. Normalmente, por desgracia, actualmente no contamos con esa información procedente de las excavaciones, pero bueno, están los casos evidentes, como Julia Nula, que murió con 18 años y al que se dedica este epígrafe, que en parte está en verso, utilizando por tanto un carmen, una cármina, muy característico de estas situaciones, ¿no?, tan dolorosas, ¿no?, que se expresan en un epígrafe funerario mediante el uso de lugares comunes como los carmen. Además, en este caso de Julia Nula, en el que también aparece además referida Candilia, de 24 años de edad, que también aparece en este epígrafe. Es curioso porque hace unos años apareció también este epígrafe que ha sido entendido como un dúplex, como estos ejemplos singulares, pero que de los que hay más ejemplos en el mundo romano, en el que aparecen duplicados por lo que fuera algún epígrafe, ¿no? Y en este caso de Julia, los investigadores parecen apuntar tanto Guadalupe Méndez, que fue su excavadora, como los trabajos posteriores que se han realizado sobre él coinciden en afirmar que es un dúplex de epígrafe, y que en este no aparecería Candilia, y que probablemente hubo un error, algún problema, y decidieron volver a repetirlo. O sea que además del caso particular de este epígrafe de una joven fallecida prematuramente, en el que se usa un carmen para expresar el dolor, una parte en verso para expresar el dolor de esta situación, tenemos un doblete. También tenemos este pedestal con busto de Prócula en el museo, que además conserva un sencillo texto epigráfico que acompaña al busto,
en buena parte perdido, por lo que sabemos que murió con 11 años y bueno, está datada, ¿no?, en el periodo de Flavio Trajaneo por Trinidad Nogales, que estudió toda la retratística privada de Mérida y que sin duda alguna, qué lástima que hayamos perdido el retrato porque sería una auténtica preciosidad. Pero sí, conservamos el de Lutatia lupata, que podemos decir que probablemente también fue una joven fallecida anticipadamente, al menos la edad, con 16 años, no era madura seguramente en ese momento. Y también, bueno, la controversia actual que hay sobre la exacta interpretación del concepto de alumna, ¿no?, ya que Lutatia Severa la dedica a su alumna, Lutatia lupata. Y bueno, hay últimamente varias interesantes propuestas para la interpretación del concepto de alumna dentro del ámbito funerario. Hay luego este ajuar conocidísimo de La Corchera, publicado por Eulalia Gijón, excavadora del mismo, y que está muy en consonancia con lo que les hablaba al inicio en torno a la bibliografía, con los trabajos que ha realizado el profesor Vaquerizo Gil, ¿no? Y todo el estudio de estas terracotas, sobre todo, que es lo que más llama la atención del ajuar, ¿no? El valor apotropaico, el valor simbólico, el valor ritual de estas piezas, pero también probablemente el valor lúdico, ¿no? El ser objeto de divertimento, de juego. Además, bueno, todas ellas, ¿no? He puesto 3 ejemplos para que vean también el reverso de estas piezas, que habitualmente no lo conocemos, pero cómo finalizan esos cabellos, esos peinados tan complejos que reflejan, bueno, una diversidad a partir de finales del siglo I, ¿no? De ese momento Flavio está bien avanzado el siglo II, es decir, reflejan distintas modas en el peinado, también diferentes propuestas de objetos simbólicos que muchas de ellas recogen en sus manos, pero también la vajilla en miniatura. En la Ajuar de la Corchera, junto a todo este conjunto maravilloso de terracotas, aparecían todo este set de vajilla en miniatura, desde la lucerna hasta el aríbalos y el plato. Y también los estiletes, como decíamos al inicio, ¿no? Recordando este retrato conocido como la poetisa Safo, estos preciosos estiletes, además en bronce, abalustrado, es decir, unas piezas muy cuidadas. Nos recordaban, ¿no?, que esta joven fallecida en La Corchera también era un brazalete, un elemento de adorno, ¿no? Falleció de manera muy joven, pero iba a ser una mujer preparada, una matrona docta. Es decir, además lógicamente, si accedía, como decíamos, a la educación de la escritura y la lectura, probablemente de una posición socioeconómica importante, y que falleció de esta manera joven, ¿no? Yo propuse también que el ajuar de la Camsa, excavado por Ana Bejarano Osorio y estudiado por ella, era una incineración. No podemos conocer exactamente un estudio, no se ha podido hacer un estudio antropológico de los restos, por tanto no podemos acceder al conocimiento fidedigno de qué tipo de joven finada estaba en esta tumba, pero yo todos los objetos que la componen me vuelven y me retrotraen a este mundo de Mosismatura, porque sin duda alguna es de los ajuares más singulares de Mérida, más espectaculares por la cantidad de piezas que lo conforman y el valor intrínseco de muchas de ellas, ¿no? Entre ellos, bueno, el ajuar de joyas que lo componen con este collar de cornalina, de cuentas talladas de manera prismática, este collar de cuentas de vidrio verde translúcido que reproducía el original de las esmeraldas, y toda esta suerte de pequeños colgantitos en oro que son una auténtica delicia, una calidad técnica maravillosa, para que vean ustedes, por ejemplo, la lucerna, ¿no?, que es menos de medio centímetro de ancho lo que mide la pieza. En cambio está incluso el pie de la lucerna realizado en el reverso con los 3 orificios de aireación, las 2 piqueras, en fin. Me parece realmente una espléndida muestra del trabajo orfebre maravilloso, y todos y cada uno de los elementos de oro que forman parte de este conjunto de dijes, podemos decir, ¿no?, realmente vuelven a reforzar la idea de protección, de fertilidad,
de valor, de talismán para la portadora, ¿no? Pero también toda esta suerte de agujas del pelo, de otra suerte de agujas, los componentes de una caja de hueso, de las que conocemos varias en Mérida, eran piezas destacadas, singulares, pero bueno, en realidad realizadas en estándar, estaban realizadas de manera estandarizada, con una tapa corredera, como ven ahí en la recreación. Estos juegos de 4 crótalos que veíamos en la pasada semana con la profesora Luz Neira, ¿no? Estos juegos de instrumentos musicales. Y yo ahí me quería retrotraer, perdón, a la referencia que veíamos de la antología palatina, ¿no? Como la Timateria deja, además de su muñeca con sus vestiduras, su pandereta, sus bolas, todos los elementos de juego, de divertimento que dejaba ya la niña atrás. Y también este cubilete con los dados, ¿no? Más afectados por la incineración, pero que también es bastante habitual encontrar set de juegos dentro de los pares funerarios del ámbito femenino, y que traíamos esta frase de Ovidio, ¿no? Para recordar que una de las recomendaciones que hace Ovidio en su libro tercero de la Fe de Amar, ¿no? Muy singular, dedicado a las mujeres: debes hacer esto para atraer a los hombres, debes comportarte de esta manera, debes saber cantar, como decía la profesora Luz Neira la semana pasada, y también jugar. Una de las cualidades que debe llevar a cabo una buena matrona, ¿no? Y finalmente, no me quiero alargar mucho más, pero cómo no volver a la Ajuar de la Antigua con ese espléndido aparato de objetos que no dejan de sorprendernos y que debemos seguir insistiendo en ellos, porque realmente cada uno de ellos cuenta una historia sobre la joven de la Antigua. Esta ajuar, que apareció en los años 60, a 60 metros de la iglesia del Pozo de la Antigua, dice, el pozo que está junto a la ermita de la Antigua, pues a 60 metros del Pozo de la Antigua, la avenida, lo que es la actual avenida Juan Carlos I, sabemos que es una vía sepulcral importantísima en época romana, cerca del circo, en la salida hacia César Augusta, y que todo ese entorno del Valle de la Albarrega, sin duda alguna, sería un lugar preferido, ¿no? Para el ámbito funerario, y así se ha ido demostrando. Solamente le quiero llamar la atención, antes de empezar, a algún detalle sobre este elemento central que, perdonad, que no he puesto en el Power, y que son toda una suerte de miniaturas realizadas en plata, en el que están 2 cucharitas, un cazo, una hoz, un tridente, una daga o pequeño cuchillo, y que son los objetos en miniatura o los objetos de juego que componían el ajuar de la Antigua, más allá de estos magníficos vídeos que fueron, como digo, estudiados por Pilar Cardera, entre ellos, bueno, pues el cuenco bicónico de Asa Torsa, que decíamos que nos recordaba de manera inevitable en el caso del ajuar de la dama de Calatis, pero también el esquifo que veíamos en la joven de Vetrala en cristal de roca, en este caso en vidrio transparente. Son todo ese set entre ellos set de vidrios que acompañaban a la joven de la Antigua, porque nosotros creemos que, Pilar y yo creemos que es ese un caso muy, muy concreto de monimatura. Entre ellas también estaba la urna cineraria, en vidrio verde opaco, imitando las piedras preciosas. El juego de joyas, con esta cucrinalis en oro, un anillo con esmeralda, una de las piedras, de las gemas más codiciadas en época romana y todavía hoy en día. Unas esmeraldas que en su mayoría venían de Próximo Oriente y de la India, y que también tenía una serie de beneficios para aquel que la portaba, pero sobre todo era el lujo de la gema la que prevalecía. También es muy singular esta aguja de oro, que es una aguja con el ojal, y que hemos interpretado como en relación a un epigrama de Marcial, en el que dice que uno de los
regalos más que podías hacer más esplendorosos a una mujer era una aguja de oro que sirviese para coser todo el complejo peinado que habitualmente formaban parte del atuendo femenino. Evidentemente, cuando vemos estos altos copetes, sobre todo a partir de época Flavia, todos estos complejos peinados requerían no solamente de postizos y añadidos, que también sabemos muy bien cómo existían y así también lo recogen las fuentes, sino también de armar todos estos complejos peinados con cosidos. Y claro, qué mejor cosértelo que con un agujador, era el culmen del lujo, ¿no? Y de la ostentación. También estos píxiles de marfil formaban parte del ajuar, estos dos ungüentarios que probablemente ven mal porque la transparencia del cristal de roca es lo que tiene, que son absolutamente maravillosos. Todo el conjunto de piezas que formaban parte de los herrajes de la caja en la que irían probablemente muchos de estos objetos guardados, ¿no? Y que, como digo, habitualmente tomamos menos en consideración y no han sido, yo creo yo, suficientemente estudiadas en nuestro ámbito. Nosotros estamos haciendo aquí propuestas ya de acuerdo a diferentes trabajos, propuestas si sería cuadrada, si sería circular, qué tamaño podría tener. Estamos trabajando todavía en ello, pero bueno, quería mostrárselo. Y bueno, ¿y de dónde sacamos la idea de las cajas? Veíamos la caja de Calatis, el conocido caja de tocador de Pompeya, y en iconografía aparecen también muy bien reflejadas estas cajas que guardaban todos los objetos preciosos del tocador femenino. Y finalmente, bueno, esto ya hemos hablado también aquí en esta misma casa, ¿no? Sobre los objetos de ámbar que acompañaban a la Juar de la Antigua, algunos de ellos espectaculares como la venera con Tritón, los niños jugando, y también esta esfera, ¿no? La esfera que también relacionamos en su día con otro de los regalos propios para la matrona romana, en este caso es Juvenal, la que nos dice que para época de las matronalias, para la fiesta de las matronas romanas, un buen regalo era una esfera de ámbar, ¿no? Que refrescaba el ambiente y el sudor de la mujer en las manos por el agradable perfume que desprendía. Con el ajuar de la Antigua finalizamos este rapidísimo repaso de algunos de los ejemplos más singulares de Morcín Madura y algunas propuestas para el caso de Mérida. Como digo, no tenemos estudio antropológico, no podemos cerciorarnos de que sea este el caso, pero sin duda alguna la singularidad de todos estos ajuares que acabamos de mostrar de Mérida demuestran que estamos ante casos muy singulares, muy excepcionales, y que probablemente sea el reflejo cada uno de estos objetos de lo que se esperaba que iba a ser esa joven fallecida en su edad adulta, una buena matrona, adornada, delicada, dedicada a la actividad textil también, y en el que se hacía rodear de todos estos preciosos objetos que eran profilácticos, que eran cuidadores de ella, y que espero que sin duda alguna hayan disfrutado como yo he disfrutado preparando esta conferencia. Así que nada, muchas gracias.